Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco, como cada jueves. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la transformación que produce el Evangelio en la vida del creyente. Hoy vamos a hablar de esa transformación. Recuerde que durante la semana, durante el mes, hemos estado hablando de lo que hace el Evangelio o lo que hace la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Y entonces hemos estado hablando acerca de la renovación de la mente o la renovación del entendimiento. Y esto ha estado bastante interesante, sobre todo cuando hay campañas políticas, porque hemos también estado en el programa, sobre todo en el programa de Mundo Cristiano TV, que se transmite por Isma Visión todos los sábados a las 6 de la tarde. Hemos estado entrevistando a candidatos, entrevistamos a Botello, entrevistamos a Frank Martínez, entrevistamos a Eliezer Ulises, hemos estado entrevistando a candidatos y saber sus planes políticos y saber qué piensan eh, sobre la agenda que hay planeada ahora, sobre todo el tema del aborto y las tres causales y otro tipo de cosas. Así que los programas de Mundo Cristiano TV, que están a cargo de Arturo Peguero, están muy interesantes y quisiéramos que usted también se dé la vueltecita por Isma Visión en sus redes sociales, en YouTube y en Facebook. Bien, antes de entrar al tema de hoy, transformados por el Evangelio, vamos a dar algunas informaciones. Este sábado habrá un operativo médico dirigido por el Ministerio de Bien Social del Área 5 de esta ciudad de La Romana, Iglesia de Dios de la Profecía, en el templo de Villaverde. En el templo de Villaverde, allí habrá un operativo médico este sábado desde las 9 de la mañana, así que invitamos a todas las personas de Villaverde a darse cita a la Iglesia de Dios de la Profecía en Villaverde, que pastorea Juan de los Santos. Allí estará un grupo de médicos y de profesionales. También tendremos medicina para los que necesitan. Así que dése la vueltecita por allá. Esto todo dirigido por el Ministerio de Bien Social del área número 5 de La Romana. Los domingos nosotros tenemos escuela bíblica desde las 9 de la mañana. Un punto importante aquí, el domingo 19 no tendremos escuela bíblica, sí tendremos servicio de 9 a 11 y ahí damos espacio para los hermanos que quieran ir a votar, vayan y voten. Bueno, estamos planificando hacerlo de 8 de la mañana a 10, de 8 de la mañana a 10 hacer nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios, un servicio de acción de gracias a Dios, y damos espacio para los hermanos que quieran ir a votar, pues vayan y voten, vayan y voten, porque hay que cumplir ese deber ciudadano, el ir a las urnas a votar a elegir presidentes, senadores y diputados. Pero todos los domingos, de manera natural, nosotros nos reunimos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Eh, los martes tenemos verdades bíblicas. El Ministerio de la Familia sale a visitar los miércoles y también tenemos retiro los miércoles, y los jueves tenemos servicio de alabanza y adoración al Señor. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Transformados por la palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender lo que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 trata el apóstol Pablo de comunicarnos en esta realidad. De hecho,
Aquí Pablo comienza sus recomendaciones, su aplicación práctica, sus recomendaciones más bien, recomendaciones prácticas, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, Pablo toca la sección doctrinal. Y entonces ya en el capítulo desde el 12 al 16 son recomendaciones prácticas que el apóstol Pablo hace. Y mire cómo comienza él estas recomendaciones prácticas diciendo que no se amolden, que no se conformen. Y aquí la palabra que usa es la palabra schematizo, que quiere decir hacer un esquema. Es decir, ustedes no sean el esquema que el mundo, el molde que el mundo ha hecho de ustedes, sino que ustedes deben buscar ser transformados en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en su entendimiento por la palabra de Dios. Y esto es importante. Y esta transformación que comienza en nuestro entendimiento de las cosas debe traducirse también a lo que mostramos externamente. Es decir, el modelo que Dios quiere en nosotros es cambiarnos de manera total. Y cambiarnos de manera total, no solo en nuestro interior, en nuestra mente y corazón, sino también en todo lo que nosotros hacemos o decimos. Y esto es importante que lo entienda. Así que yo voy a traer hoy algunas características, de hecho 8 características que debe mostrar una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver, mire, aunque lo que sucede dentro de nosotros, lo que la gente ve de nosotros hacia afuera, prácticamente es el espejo de lo que estamos reflejando adentro. Como piensa el hombre en su interior, así es verdaderamente el hombre. Si el hombre está pensando en cosas malas, entonces sus acciones estarán manipuladas por ese mal pensamiento que lleva. Pero si el pensamiento del hombre es correcto, es agradable, es bueno, entonces todo su cuerpo actuará a la luz de ese pensamiento. Entonces nosotros aquí debemos entender que debemos cuidar lo que pensamos, amados hermanos, para no ser manipulado, porque Satanás es muy experto en meter pensamientos incorrectos para que nosotros actuemos de manera incorrecta y adquiramos hábitos no conformes a la palabra de Dios. Quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, pero en esta versión, que es la versión del lenguaje sencillo. Voy a leer en varias versiones. La versión del lenguaje sencillo dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Cómo se le debe adorar a Dios según esta versión? Sirviéndole en toda la vida, sirviéndole toda la vida al Señor. Versículo 2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Y ahí es donde entra la palabra esquematizo. No se adapten al molde que el mundo ha creado. Al contrario, dice, cambien la manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Y me gusta esto que habla de cambien la manera de ser y de pensar. Hay en otras versiones, como es la versión de la Biblia latinoamericana, que dice que es renovar su mente, pero me gusta esto de cambiar la manera de ser y de pensar, que de hecho la versión Reina Valera dice que debemos renovar nuestro entendimiento, manera de pensar, porque al referirse prácticamente a cambiar la mente, la gente solo suele pensar en el cerebro, y aquí cuando se habla entonces, esta versión, lenguaje sencillo, cuando dice cambiar la manera de ser y de pensar, está hablando de cosas no físicas, sino de cosas abstractas, porque como piensa el hombre, así es. Entonces lo que primero Dios hace es cambiar la manera de pensar. ¿Y qué sucede cuando por medio de la palabra de Dios la manera de pensar del hombre es cambiada? Bueno, hay varias cosas y quiero tocarla de manera rapidito que empiezan a manifestar las características de alguien
que ha sido realmente cambiado. Cuando alguien ha sido realmente cambiado, pastor, ¿tiene algunas características distintivas? Y la respuesta es sí. Una persona que ha sido cambiado tiene características distintivas de su vida diferente, de su vida de cambio que ha venido gestado por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cuáles son esas características? Primero, el amor y la compasión por los demás. Una persona que ha sido cambiada tiene un amor sincero y tiene una compasión por los demás. Cuando ve a los demás, no se mofa de sentirse superior a ellos, sino que él se ve en la misma posición en que están los demás, en su posición de wow, así estaba yo perdido, y entonces siente ese amor y esa compasión, y el deseo que surge de esto es ayudar. Lo segundo es que una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios y por el Evangelio es una persona humilde con una disposición para perdonar. Siempre tiene esa disposición a la humildad. Siempre manifiesta esa humildad y su disposición para perdonar. No es alguien que es altanero, orgulloso, no es altivo, no es jactancioso, no. Es una persona que manifiesta una humildad sincera. Y con esa humildad sincera manifiesta educación y manifiesta también compasión por los demás y disposición de perdonar al que lo ofende. No es aquel que tú vas pasando por el lado y lo pisas, ay, perdóneme, y te da un boche. Una persona que hace eso debe mirar su fe, si verdaderamente es cristiano, porque la actitud de Jesús sería, no, tranquilo, nada ha pasado. Entonces, una persona que por todo se ofende o por todo ofende a los demás y dice que es cristiano, debe entonces hacerse un análisis, debe juzgar su vida cristiana, porque su humildad, y solamente estoy en el segundo punto, hermano, solo estoy en el segundo punto, su humildad está diciendo que no conoce al Señor Jesucristo. Tercero, una persona que ha sido transformado por el Evangelio es una persona que es generoso y tiene un servicio desinteresado por los demás. Y quiero tomar textos bíblicos para eso, solamente los estoy tocando. Manifiesta generosidad al dar, a extender la mano, a ofrendar, a diezmar, a servirles a otro, a ayudar a aquel que lo necesite, a darle pan al hambriento, a darle sed al sediento. Una persona que ha sido transformado por el Evangelio sabe que lo que tiene él no es de él, sino que es de Dios, y Dios lo utiliza. Y como tú eres de Dios, Dios te utiliza para su gloria. Y todo lo que tú tienes, tu ropa ya no es tuya, tu vehículo ya no es tuyo, tu casa ya no es tuya, lo que tú posees ya no es tuyo, todo le pertenece a Dios y está para el servicio de Dios, porque se supone que tú eres un hijo de Dios. De eso se trata. Entonces manifiesta una generosidad y un servicio desinteresado hacia los demás. Cuarto, una persona que ha sido transformado por el poder del Evangelio y por el poder de la palabra de Dios es una persona, estoy en el cuarto, sí, honesto. Es una persona que manifiesta honestidad y sinceridad en todas las áreas de su vida. Es decir, no finge. Mire, me he encontrado con muchas personas que mantienen una pose. Es decir, son actores. Y al ser actores, actuando en cierto nivel, vivo en cierta casa, aunque no la pueda pagar, manejo cierto vehículo, aunque no pueda pagarlo, me compro cierta calidad de ropa, aunque no tengo dinero para hacerlo, y lo hago a través de líos. He conocido mucha gente en la fe, hermano. No son auténticos, no son honestos consigo mismos. Y entonces eso hace que manifiesten que no han sido transformados todavía. Porque alguien, y mire, voy a ser muy criticado con esto, porque alguien que ha sido verdaderamente transformado por el poder del Evangelio es él y ya. No tiene que fingir que tiene lo que no es de él, no tiene que decir que algo que no es de él, como Tres Patines que decía, eso es mío.
y entonces lo llevaron delante del juez y cuando el juez le preguntó, usted señaló un edificio diciendo que eso era suyo. Sí, pero y Tres Patines decía, sí, pero yo no decía que el edificio era mío. Cuando yo señalé, yo decía, eso es mío, pero yo me refería a mi dedo es mío. Entonces hay personas así que ellos se apropian para sí, no solo de cosas que no le pertenecen, sino también hasta de testimonios de otros y de historias de otros que no le competen, y entonces dicen que han sido transformados, pero la verdad es que no. La verdad es que el poder de la palabra, del Evangelio y del Espíritu Santo no ha pasado por sus vidas. Uy, qué duro bajo esto. Yo necesito hablar más de esto, de la transformación que lleva al hombre a ser honesto y a ser sincero en todas las áreas de su vida. Wow, eso está tremendo, está bueno. Punto número 5. Una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio, por el poder transformador del Evangelio, es una persona que busca activamente la justicia y la paz. Miren, en el Antiguo Testamento lo que más se criticaba o lo que más Dios condenaba era la injusticia. Y hoy tenemos muchas personas, aún dentro de la fe, que son injustas. Y lo voy a poner en rasgos cortos para que usted lo entienda. Iglesias pequeñas que deciden hacer un almuerzo y regalárselo a los hermanos. Usted sabe que hay hermanos que llevan cantinas para ellos llevarse para su casa y no le importa que los que están ahí probablemente no le importa si comieron o no. En yo llevándome la mía no importa. La pregunta es, ¿esto es justicia? ¿A eso llaman justicia? La verdad es que no. Eso es algo que a Dios le ofende, hermano. Y eso es algo que no viene de la fe. Hay personas que, por eso es que Pablo empieza a hablar de esta vida práctica, de estas consideraciones prácticas que debe tener todo cristiano al momento de exhibir. El apóstol Pedro en el capítulo 1, primera de Pedro 1:14, dice que ustedes antes que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. ¿Y el buen hijo qué hace? ¿Qué hace el buen hijo? Manifiesta deshonestidad. Eso es parte de un buen hijo. Un buen hijo no es generoso. Un buen hijo no es humilde, es altanero, es orgulloso. Un buen hijo no ama, si él solamente se ama a sí mismo. No, eso lo hace una persona que no ha conocido a Dios. Entonces, una persona que sí ha sido transformado por el poder del Evangelio busca de manera activa la justicia y la paz. Dentro de las iglesias tenemos muchas personas que por cualquier cosa pelean, que por cualquier cosa discuten, que por cualquier cosa ofenden al hermano. Tú tienes que mirar tu evangelio, porque yo dudo que el evangelio transformador, tú tienes que empezar a orar. Perdóname que estoy llevando esto como de manera directa, pero tú tienes que empezar a orar. Si eso te está pasando a ti, tienes que empezar a orar para que ser transformado por el Espíritu Santo y empezar a leer la palabra. Hermano, porque si tú por cualquier cosa peleas con los demás y te ofende y te enoja, entonces tú no buscas activamente ni la justicia ni la paz, tú lo que quieres es pleito. Ok, sexto punto, son 8, le dije, no nos va a dar el tiempo y la semana que viene entonces voy a hablar de esto mismo, pero profundizándolo un poquito más. Ok, entonces será una vida transformada por el Evangelio en la segunda parte. Sexto punto, una persona que ha sido transformado por el Evangelio es una persona que manifiesta gratitud y alegría en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de muertes de pariente. Y esta persona manifiesta gratitud y alegría, manifiesta gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo cristiano debe manifestar que está gozoso en Dios. Debe manifestar su gozo en el Señor, el gozo de su salvación. Entonces, una vida que ha sido transformada es una vida que siempre da gracias a Dios en todo y por todo. Oiga bien lo que le digo, en todo y por todo.
Alguien que no da gracias a Dios es alguien que no ha entendido lo que hace el Espíritu Santo en la vida y lo que la palabra de Dios trae a la vida del ser humano. Punto número 7. Una persona que ha sido transformada por el Evangelio, por la palabra de Dios, es una persona que vive una vida de oración y de comunión con Dios. Escuche esto. No tiene nadie que motivarme a orar. Cuando alguien me obliga a orar, entonces yo no he entendido lo que significa haber sido transformado. Y yo creo que ejemplo nos da la Biblia, ejemplo nos dio Jesús de oración y ejemplo nos dio Pablo y Pedro de ser hombres y mujeres de oración. Si realmente manifestamos que hemos sido transformados por el Evangelio, debemos manifestar en nuestra vida que nuestras vidas totalmente son vidas de oración, de búsqueda delante de Dios y estar contento con esto. Que la oración no sea una carga pesada, porque muchos ven la oración como una carga pesada. Si tú eres de las personas que no te gusta orar, entonces deberías orar para que Dios ponga en ti el deseo de orar. Otra vez voy a repetir eso. Si tú eres de las personas que hay que obligarte a orar, porque no te gusta orar, porque cada vez que vas a orar te duerme o te entra sueño, y lo mismo pasa con la lectura de la palabra, entonces debes saber que es una condición espiritual que tiene y esto no está bien. Alguien que está enfermo espiritualmente, cada vez que va a leer la Biblia le da sueño y las letras se le cruzan, debe orar para que eso sea reprendido. Y lo segundo es, alguien que está enfermo espiritualmente no quiere orar, detesta orar, se arrodilla y a los 3 minutos está mirando el reloj, ay Dios mío, ahora es que tengo 3 minutos. Y a los 5 minutos lo mira, ay Dios mío, nada más han pasado 5 minutos y parece que tuviera 2 horas allí. No. Entonces ahí deberías empezar a orar a Dios para que Dios ponga en ti el deseo de orar. Señor, pon en mí el deseo de orar, porque una vida que ha sido transformada por el Evangelio es una vida, vive una vida de oración y vive una vida de comunión constante con Dios, recordando la palabra de Dios en todos los momentos de su vida. Por último, una persona que ha sido transformada por el Evangelio es una persona que tiene un compromiso con la verdad y tiene un compromiso con la integridad en todas las cosas. Es una persona que se compromete a la verdad y a ser íntegro. No anda haciendo cosas maleadas o no anda pidiendo excusas para hacer cosas extrañas. No. Una persona que tiene ese compromiso con la verdad y con la integridad en todas las cosas su manera de vivir es una manera íntegra. Y no solo eso, buscan la integridad en todas las cosas. Buscan vivir de acuerdo con principios y valores éticos y morales enseñados por la Biblia, enseñados por la palabra de Dios, sin comprometer su fe. Es decir, el Estado me pide a mí que yo haga informes, que yo haga declaraciones juradas o como persona física o como institución. Por ejemplo, yo soy el presidente de la Fundación Evangélica Río de Gracia. Todos los años yo debo hacer una declaración jurada de la fundación. Ciertamente las fundaciones no pagan impuestos, pero yo debo, es mi deber. Y si hay que pagar algún impuesto por algo, pues se paga el impuesto, siempre y cuando esto no comprometa mi fe, ni yo ceda a las tentaciones o a las presiones externas. Entonces, eso es lo que hace una vida que ha sido transformada. Está comprometido con la verdad y con ser íntegro en toda su manera de vivir. Entonces, tocamos 8 puntos que la semana que viene vamos a profundizar, de acuerdo a la palabra, de personas que lo que manifiesta una persona que ha sido transformada. Primero, amor y compasión por los demás. Segundo, humildad y disposición de perdonar. Tercero, generosidad y servicio desinteresado. Cuarto, honestidad y sinceridad en todas las áreas de su vida. Quinto, una búsqueda activa de la justicia y la paz. Sexto, gratitud y alegría en medio de las circunstancias. Séptimo, una vida de oración y comunión con Dios. Y octavo, un compromiso con la verdad y la integridad en todas las cosas. Terminamos aquí. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.